Y el doctor Fürstenfeld es un neurólogo con muchos años de trabajo en la investigación y también en el campo, ahí con sus pacientes. Seguramente usted, como quien habla, escuchó muchas veces sobre el hemisferio izquierdo y el derecho del cerebro. ¿Qué es eso? ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿Qué pasa si uno funciona mejor que el otro? Y tantas preguntas que nos podrá seguramente contestar el doctor Fürstenfeld. Doctor, ¿cómo le va a Moadim Resimha? Bueno, buenos días. Ahí estoy siempre con problemas técnicos. Ahí me están viendo bien, sí. Lo estamos viendo, no se preocupe. Se movía un Bueno, poquito, pero tal vez tiene ok. que ver con los hemisferios, el derecho, el izquierdo. Esto es lo que no me está funcionando, evidentemente. Ah, Bueno, ahí estamos. bueno, cuéntenos, a ver, comencemos como diría alguien por el principio. Por el ¿Qué, principio. qué es Bueno, esto del a ver, hemisferio derecho y izquierdo? bueno, obviamente tenemos un solo cerebro, pero que se divide en dos hemisferios, izquierdo y derecho. Anatómicamente, su estructura, funcionalmente, están exactamente simétricos, iguales. Pero evidentemente se genera, con el desarrollo, una dominancia. En el 90% de los casos, la dominancia es izquierda, o sea que el hemisferio izquierdo pasa a ser el dominante, que es el que controla el hemicuerpo derecho, y el derecho controla el hemicuerpo izquierdo. Y se denomina dominante porque ahí se encuentran los centros que tienen que ver con el lenguaje, digamos, la capacidad de cálculo, con el pensamiento concreto. O sea, por eso se denomina dominante. Aclaro lo siguiente, hay un fenómeno que se llama plasticidad neuronal, que esto es algo que se ha estudiado en los últimos años y que se entiende muy bien. Eso significa, de repente, una criatura tiene un accidente, un trauma severo, y destruye prácticamente su hemisferio izquierdo. Y el chico es diestro, porque cuando la dominancia es izquierda, se trata de un paciente, de un individuo diestro, y cuando la dominancia es derecha, es zurdo. Ujú. No tiene nada que ver con la política esto, simplemente estamos hablando de dominancias de los hemicuerpos. Digamos que, Si para hacerlo simple, es cruzado, digamos. Lo es que está a la cruzante. izquierda es lo que domina nuestro sentido diestro del cuerpo y a la inversa. Exactamente, sí. Bien, pero no se me dé vuelta porque Bueno, ahí fue el entonces, hemisferio no, invertido. Ahora ahí estoy invertido. Bueno, evidentemente, bueno, no sé si me están viendo, pero no pierden mucho si no me ven. lo escuchamos El tema bien. es así, se domina, el hemisferio izquierdo maneja el hemicuerpo derecho y el hemisferio derecho maneja el hemicuerpo izquierdo. Eso es muy claro para lo motor y para lo sensitivo. Bien. No así para el equilibrio, donde el cerebelo no es cruzado. Entonces, esta sería una diferencia. Pero el cerebelo es algo subalterno al cerebro. Bien, pero ya nos Entonces, dijo que el hemisferio izquierdo tiene predominancia en lo que hace al lenguaje, a los aspectos, por llamarlo así, racionales, es matemática. exactamente, claro, el cálculo, la escritura Ujú. y el pensamiento concreto se desarrollan en el hemisferio izquierdo. Bien, Y el hemisferio derecho tendría las funciones más artísticas, más artesanales, la inventiva, la cosa creativa, el pensamiento abstracto. ¿Qué significa esto? De repente, entre bomberos no nos vamos a pisar la banguera. Un ujú, individuo que solamente tiene pensamiento concreto dice que los bomberos no se pelean, pero no puede abstraerse y plantear, bueno, individuos de un mismo grupo, de un mismo equipo de fútbol no se van a estar pateando en contra, porque si no van a ir en contra del equipo. O sea, el pensamiento concreto no permite abstraerse y salir de lo que estrictamente dice la frase. Y bien. la creatividad, el poder pintar, el poder desarrollar otro tipo, la música y demás, están más del hemisferio derecho. Pero absolutamente hay esto funciona en conjunto, no es que están funcionando por separado y un segmento o un sector elige, bueno, sino que se complementan. No hay demostración práctica ni evidencia científica de que haya una separación. Y de hecho, cuando se alteran estructuralmente algunos de los hemisferios, estas funciones empiezan a perderse.
Por otro lado, lo que yo hablé de la plasticidad neuronal, que obviamente está mucho más desarrollada y es activa en los individuos más jóvenes, de repente, antes el ser zurdo era como un castigo, inclusive a los chicos les ataban el brazo izquierdo para que escribieran con la mano derecha. Esto es un grave error. O sea, si de repente de muy chiquito uno empieza a manejar ambas manos, ambos pies, los jugadores de fútbol profesionales que tienen una pierna de palo, esto es algo increíble, que un profesional no pueda fallar con las dos piernas, pero si de chicos lo hubieran practicado, lo podrían hacer. O sea que en vez de atar, más bien hay que desatar y estimular, porque manejar a ambos mis cuerpos es realmente una ventaja sobre los demás. E inclusive los individuos zurdos, y no se sabe por qué, especialmente para los deportes, tienen una mayor habilidad, o sea que no es ninguna vergüenza ni ninguna dificultad ser zurdo. Digamos, esto yo creo que está Es superado, pero porque el todavía hay algunos que... hemisferio zurdo, el hemisferio izquierdo, para decirlo correctamente, bueno, usted dijo, tiene que ver con lo práctico, con las matemáticas, con, bueno, no cabe duda que eso ayuda a la destreza deportiva también. Ahora, quiero llevarle una pregunta de las más básicas. ¿Cómo se hizo para poder determinar que existe esto y de que realmente un hemisferio y el desarrollo neuronal, si lo digo correctamente, de uno de los hemisferios? Hemisferio, para decirlo de manera más simple, es como que el cerebro estuviera dividido en dos y el lado derecho tiene unas características y el izquierdo tiene otras. ¿Cómo se pudo llegar a esta conclusión? En realidad, uno habla de centro del lenguaje, o centro de la escritura, o centro del cálculo, y en realidad uno debe hablar de centro lesional. Es así como se detectaron. Cuando se lesiona un sector del cerebro, se ve que se pierde una función. Y entonces dijo, se lesionó el lóbulo temporal, falla el lenguaje, es el centro del lenguaje. En realidad, el centro del lenguaje es una cosa mucho más compleja. Pero a los fines prácticos y clínicos, cuando hay una lesión en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, en el lóbulo parietal, empiezan a aparecer, y del hemisferio dominante sobre todo, empiezan a aparecer una serie de fallas, de alteraciones, y por eso uno considera que esos son los centros de tal o cual función. Bien. O sea que fue simplemente la clínica la que lo permitió. Después, haciendo estimulaciones con electrodos y demás, se vio que el área, por ejemplo, del lenguaje es mucho más amplia e inclusive no compromete, o sea, incluye al otro hemisferio. Los dos hemisferios están unidos entre sí por lo que se llama el cuerpo calloso, Ujú. que es una estructura medial, toda de sustancia blanca, de fibras, que unen un hemisferio con el otro. Lo que yo Bien. quería aclarar es cuando un chico sufre una lesión por un accidente y se le destruye prácticamente el hemisferio izquierdo, prácticamente a los pocos meses la dominancia pasa al otro hemisferio. O sea que el individuo, cosa que no ocurre ya en el adulto ni Suple, tampoco en el adulto mayor. bien, un chico entonces cuando sufre una lesión puede suplir esa lesión en el otro hemisferio para compensar, por decirlo así. Se compensa y eso se llama plasticidad. Bien, Obviamente se lo estimula, hay toda una práctica, pero es muy fácil que una criatura lo pueda desarrollar. Ya no es tan fácil en el adulto mayor y tampoco es fácil en el anciano, pero de todas maneras, en todos los casos hay que intentarlo, bien. porque las funciones con la repetición de los ejercicios, de la palabra, del dictado, etcétera, etcétera, se pueden ir recuperando. Vamos a Pero esto obviamente ahora. ¿Le sí. parece la pregunta que seguramente ustedes se hacen permanentemente? Si recuerdo, las neuronas de alguna manera se van gastando, van muriendo y algunas no se reproducen y eso va deteriorando las capacidades de los hemisferios, ¿es correcto? Es correcto, pero había un mito. Era como que, que las neuronas no se pueden reproducir, no pueden renacer. Y esto no es verdad. Hay una capacidad de formación de nuevas neuronas, pero por otro lado hay millones. En total tenemos 100.000 millones de neuronas Mm. y 1 billón de conexiones entre ellas. Menos del 15% de las neuronas están activas en forma permanente. O sea que el resto está en forma latente. Entonces, cuando una función se pierde y hay una estrategia de estimulación, las neuronas que están inactivas se despiertan y empiezan a reemplazar a las neuronas que han perdido su función. Bien, O sea esto que que, nos y dice hasta último doctor momento, nos lleva a la próxima pregunta, porque claro, muchos dicen, y sabíamos de este dato, utilizamos este 15%
de la capacidad neuronal y algunos dicen, pero bueno, si pudiéramos estimular a que en lugar del 15 sea el 25, sea el 30, sea el 50, nuestras capacidades se potenciarían y mucho. ¿Es factible estimular un mayor desarrollo de la capacidad neuronal? Absolutamente. La doble escolaridad, 2 o 3 idiomas para un chico, no es ningún esfuerzo. Es un esfuerzo, pero clases de piano, deportes, o sea, uno va agregando habilidades que van quedando grabadas y después es como andar en bicicleta. A ver, un chico le habla en chino o mandarín, en ruso, en inglés y en francés cuando es chiquito y mezcla todas las palabras con sentido y lo puede hacer. Y de más grande, bueno, con más esfuerzo, por eso cuando uno indica a un individuo que ya entra en una edad un poco mayor, aprende inglés, aprende italiano, aprende computación, anda al gimnasio, jugar tenis, hacer algún deporte recreativo, todo eso va a afeitarse, obviamente a los hombres, con las dos manos, la cara derecha con la mano derecha y mi cara izquierda con la mano izquierda. Son todas prácticas que van a ayudar a despertar nuevos circuitos neuronales. Es un Bien, individuo que se jubila joven, a los 60, 65 años, porque hoy esa edad se es joven, ujú. y deja de estar activo, se va perdiendo. Es como el músculo que no se activa, se va atrofiando. Bien, En cambio, si entonces uno lo estimula, lo que nos está van apareciendo diciendo es nuevas muy funciones. importante para padres y abuelos, ¿eh? Esto de, bueno, estimular, hiperestimular a los niños no es un problema, sino que viene bien para que desarrollen más capacidades, no es que va, digamos, a deteriorar su calidad de vida. Por supuesto, y digamos, obviamente, si la criatura tiene algún problema de salud, bueno, en ese momento no se lo va a martirizar, pero si supera y lo que tiene es algo reversible y no es una situación, en este caso, neurológica de nacimiento, al contrario, y si patalea, bueno, que patalee un poco y después, el tema es engancharlo, porque a veces castigándolo no sirve, el tema es cómo se engancha con algo. Ujú. Eh, Estimularlo, obviamente, para que no sea una carga, sino sea algo que lo, como usted dice, lo enganche. La última, porque el tiempo es tirano en radio, nos hablaba de, bueno, no Nunca escuché esa solamente, frase, no, nos hablaba no solo de no. los niños, sino también de lo que pasa en la mediana y ya en la edad avanzada. Esto de continuar trabajando este músculo que es el cerebro en ambos hemisferios, ¿no? Absolutamente, hasta el último respiro. Siempre hay que tener alguna actividad, siempre hay que tener una ocupación. Una preocupación va a aparecer sola, pero una ocupación hay que buscarla. Y realmente, y uno tiene habilidades que desconoce y que las pone a practicar y se sorprende gratamente. Y que Y vuelvo a repetir incluso el camino, sí. pueden comenzar a una edad avanzada. Esto también es algo que hay que decirlo, ¿no? Porque hay tanta gente que a edad avanzada desarrolla un talento que antes no sabía que tenía y simplemente porque, bueno, puso ahí el trabajo. Y estar asociado, porque a veces individualmente cuesta. De repente ponerse en prácticas de teatro, o sea, hay una infinidad de recursos y que realmente son muy útiles, todo es útil, pero hay que hacerlo, el hombre no sirve para estar solo, el hombre tiene que estar acompañado, y acompañado no es que se transforma en masa, pero puede copiar y tener inventiva a partir de la imitación, eso es muy bueno. Estando solo con los pensamientos uno se va al tacho porque realmente empieza a pensar macanas y esto ya no lo puedo hacer y ya estoy viejo. O sea, todos esos pensamientos negativos desaparecen cuando se distrae. Y se distrae cuando está en grupo. Y encima Importante. un grupo con una finalidad, con un objetivo que tenga algo de diversión, que sea algo realmente constructivo y divertido. Yo pienso que esas cosas son fundamentales para que uno se inserte en esa actividad. Pero es fundamental, quedarse con lo opuesto es perderlo progresivamente e inexorablemente. Importantísimo esto que nos ha comentado esta mañana el doctor Alfredo Fürstenfeld para tenerlo más que presente y poder realmente trabajar estos dos hemisferios con sus características y, como siempre, potenciar la calidad de vida y nuestro tiempo en este paso por el mundo. Doctor, el agradecimiento y nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene. Así, pero una pequeña queja.
¿Qué es Nombró ese? 3 veces el programa de Boca y una sola vez el de River. Eso queda Es porque fue ayer, pero ya vamos a tener tiempo de compensar. Le mando un gran bueno. abrazo. Igualmente, chao. El doctor Alfredo Fürstenfeld, hoy hemisferio izquierdo, hemisferio derecho y el cerebro, este músculo que hay que trabajar.